Hola compañeros, yo soy Bárbara Moncayo y en esta ocasión les voy a hablar sobre la autorregulación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Los mecanismos de retroalimentación intrínsecos de los riñones mantienen normalmente constante el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, a pesar de que existan cambios acentuados en la presión arterial sistémica. Esta constancia relativa de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal se denomina autorregulación. Entonces, la principal función de la autorregulación del flujo sanguíneo en la mayoría de tejidos diferentes a los riñones es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales. También la extracción de productos de desecho del metabolismo a pesar de los cambios en la presión arterial. Por otro lado, la principal función de la autorregulación en los riñones es mantener una filtración glomerular relativamente constante que permita un control preciso de la excreción renal de agua y de solutos. Es muy importante mencionar que en los riñones el flujo sanguíneo normal es mucho mayor que el necesario para estas funciones. La filtración glomerular permanece normalmente autorregulada, es decir, constante, a pesar de las fluctuaciones considerables de la presión arterial que se producen durante las actividades usuales de una persona. Por ejemplo, una reducción de la presión arterial hasta tan solo 70 a 75 milímetros de mercurio o un incremento de hasta 160 a 180 milímetros de mercurio cambia habitualmente la filtración glomerular menos del 10%. En general, el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo con la filtración glomerular, pero la filtración glomerular se autorregula de forma más eficiente en ciertas condiciones. Ahora hablaremos sobre la importancia de la autorregulación de la filtración glomerular para evitar cambios extremos en la excreción renal. Aunque los mecanismos autorreguladores renales no son perfectos, impiden cambios potencialmente grandes en la filtración glomerular y de la excreción renal de agua y solutos, que de otro modo se producirían con los cambios de la presión arterial. Podemos entender la importancia cuantitativa de la autorregulación al considerar las magnitudes relativas de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la excreción renal, y los cambios de la excreción renal que podrían tener lugar sin los mecanismos autorreguladores. Entonces, la filtración glomerular es normalmente 180 litros por día y la reabsorción tubular es de 178.5 litros al día, lo que deja 1.5 litros al día de líquido que se excreta en la orina. Ahora, si no hubiera ningún tipo de autorregulación, un incremento relativamente pequeño en la presión arterial de 100 a 125 milímetros de mercurio provocaría un incremento similar de un 25% en la filtración glomerular, de unos 180 a 225 litros por día. Si la reabsorción tubular permanecería constante, 178.5 litros por día, el flujo de orina aumentaría a 46.5 litros por día. Esta es la diferencia entre la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Un incremento total de la orina de más de 30 veces, debido a que el volumen total del plasma es solo unos 3 litros, tal cambio agotaría rápidamente el volumen sanguíneo. En realidad, los cambios en la presión arterial suelen ejercer un efecto mucho menor sobre el volumen de orina por dos razones. 1. La autorregulación renal impide los grandes cambios en la filtración glomerular, que de otra forma se producirían. Y 2. Hay mecanismos adaptativos adicionales en los túbulos renales. Este último, el número 2, provocaría un incremento de su reabsorción cuando la filtración glomerular aumenta. A este fenómeno llamaremos equilibrio glomérulo-tubular. Incluso con estos mecanismos de control especiales, los cambios en la presión arterial todavía ejercen efectos significativos sobre la excreción renal de agua y sodio. A esto se le denomina diuresis por presión o natriuresis por presión, y es crucial en la regulación de los volúmenes de líquido corporal y de la presión arterial.
Ahora hablaremos sobre la retroalimentación túbulo-glomerular y la autorregulación de la filtración glomerular. Los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que acopla cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, al control de la resistencia arteriolar renal y la autorregulación de la filtración glomerular. Entonces, lo que sucede es que esta retroalimentación ayuda a asegurar una llegada relativamente constante de cloruro de sodio al túbulo distal y también ayuda a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción renal. En muchas circunstancias, esta retroalimentación autorregula el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular en paralelo. Pero, debido a que este mecanismo se dirige específicamente a estabilizar la llegada de cloruro de sodio al túbulo distal, hay casos en que la filtración glomerular se autorregula a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal. En otros casos, este mecanismo puede inducir realmente cambios en la filtración glomerular como respuesta a cambios primarios en la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos renales. Este mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular tiene dos componentes que actúan juntos en el control de la filtración glomerular. El primero se trata de un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y el segundo un arteriolar eferente. Estos mecanismos de retroalimentación dependen de disposiciones anatómicas especiales del complejo yuxtaglomerular, que ahora lo vamos a explicar. Aquí podemos ver una imagen de la estructura del aparato yuxtaglomerular que muestra su posible actuación en la retroalimentación para el control de la función de la nefrona. El complejo yuxtaglomerular consta de células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal y las células yuxtaglomerulares en las paredes de las arteriolas aferente y eferente. Aquí podemos ver la mácula densa en el túbulo distal. Entonces, la mácula densa es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entra en estrecho contacto con las arteriolas aferente y eferente. Las células de la mácula densa contienen el aparato de Golgi, que son organulos secretores intracelulares dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células pueden estar secretando una sustancia hacia ellas. Recordemos que la reducción de cloruro de sodio en la mácula densa dilata las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina. Las células de la mácula densa perciben cambios en el volumen que llega al túbulo distal por medio de señales que no se conocen del todo. Los estudios experimentales hacen pensar que la reducción de la filtración glomerular disminuye la velocidad de flujo que llega al asa de Henle, lo que aumenta la reabsorción del porcentaje de iones de sodio y cloro suministrados a la rama ascendente del asa de Henle, hecho que disminuye la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula densa. Esta reducción de la concentración de cloruro de sodio inicia una señal que parte de la mácula densa y tiene dos efectos. El primero es que reduce la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. El segundo es que aumenta la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente, que recordemos son los principales reservorios de renina. Entonces, la renina liberada de estas células actúa después como una enzima, aumentando la formación de angiotensina 1, que se convierte en angiotensina 2. Finalmente, esta angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes, con lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. Aquí podemos ver una figura de los mecanismos de retroalimentación de la mácula densa para la autorregulación de la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular durante la reducción de la presión arterial renal. Estos componentes del mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, que operan juntos por medio de las estructuras anatómicas especial del aparato yuxtaglomerular, proporcionan señales de retroalimentación a las arteriolas aferente y eferente para una autorregulación eficiente de la filtración glomerular durante los cambios de la presión arterial. Cuando ambos mecanismos funcionan juntos, la filtración glomerular cambia solo unos puntos porcentuales,
incluso con grandes fluctuaciones de la presión arterial entre los límites de 75 y 160 milímetros de mercurio. Ahora hablaremos sobre la autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Otro mecanismo que contribuye al mantenimiento del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular relativamente constantes es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante un aumento de la presión arterial. Este fenómeno se llama mecanismo miógeno. Los estudios realizados en vasos sanguíneos, sobre todo en arteriolas pequeñas de todo el cuerpo, han demostrado que responden a un aumento de la tensión o un estiramiento de la pared con una contracción del músculo liso vascular. El estiramiento de la pared vascular permite un mayor movimiento de los iones de calcio desde el líquido extracelular hacia las células, lo que provoca su contracción. Lo que sucede es que esta contracción impide una distensión excesiva de la pared y al mismo tiempo, mediante un aumento de la resistencia vascular, ayuda a impedir un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. ¿Pero cuándo? Cuando la presión arterial aumenta. Aunque este mecanismo miógeno opera probablemente en la mayoría de las arteriolas del cuerpo, su importancia en la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular ha sido cuestionada, porque este mecanismo sensible a la presión no tiene medio de detectar directamente por sí mismo cambios en el flujo sanguíneo renal ni en la filtración glomerular. Sin embargo, este mecanismo puede ser más importante para proteger al riñón de lesiones inducidas por hipertensión. Como respuesta a aumentos repentinos de la presión sanguínea, la respuesta de contracción miógena en las arteriolas aferentes tiene lugar en unos segundos y, por tanto, atenúa la transmisión del aumento de la presión arterial a los capilares glomerulares. Muchas gracias por su atención.